que sé que tarde o temprano tendré la oportunidad de poder actuar en Colombia. Yo quiero recapitular los inicios. A mí me gusta hablar sobre los inicios de los entrevistados y entrevistadas. Quisiera hablar sobre tu papel en Malviviendo, la primera serie de TV que tú debutaste. Ah, sí, yo venía en esa época de hacer más teatro y animaciones y de trabajar en un parque temático donde hacíamos un poco de todo, desde trabajo de circo, de musical, de acrobacia, de especialista. Entonces, en esa época, cuando me llamaron para Malviviendo, era porque yo conozco a David Sainz, porque él, como yo, es de las Islas Canarias, pero vive en Sevilla. Entonces me llamaron y fue como, yo no tenía una idea preconcebida de cómo podía ser ese rodaje. De hecho, creo que fue de lo primero que rodé, incluso antes de los cortos, porque la mayoría de los actores empiezan por cortos para ir cogiendo un poquito de bagaje. Yo creo que fue como de lo primero, porque no recuerdo más cosas en esa época audiovisual y fue muy improvisado y yo hacía de prostituta y me acuerdo que Algo aunque son. yo venía de hacer muchas luchas escénicas y tenía que darle un golpe a mi compañero aquí en el cachete y no me atrevía porque pensaba que le iba a hacer daño y David decía, pero ¿cómo es posible? Mira, le haces así y le pegabas bien fuerte. Y nada, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Sí, porque mayormente inician en cortos, obviamente tú iniciaste en tema TV, luego pasaste a Olvidados, un corto, pero luego pasaste a una historia que me pareció súper interesante, que la verdad yo te felicito, que se llama Las extraordinarias tablas de multiplicar, como le dicen acá en Latinoamérica, que es una dirección de José Ortuño. Quisiera preguntarte sobre qué opinas acerca de la obsesión que se plasma en el cine y también De la cómo la obsesión que se Ajá. plasma en el cine y cómo visualizaste el personaje, porque yo sé que tu personaje fue difícil porque se obsesionaron con el personaje. Creo que el cine está un poco hecho para hacernos reflexionar como espectadores, ¿no? Y a la hora de seleccionar sobre qué tema hablar, a mí personalmente me encanta cuando va de obsesiones, porque todos, bueno, muchos actores decimos que todos tenemos como toda la humanidad dentro de nosotros, entre comillas, en el sentido de que podemos desarrollar cualquier comportamiento, actitud que pueda tener un personaje y por lo tanto tener como esa flexibilidad de posicionarnos en otra vida que no es la nuestra. Y a mí, precisamente las obsesiones es de lo que a nivel de trabajo psicológico más me interesa, porque me parece súper divertido el cómo llegar a trabajar mentalmente para que haya una idea fija preconcebida o una actitud que no puedes controlar, que puede contigo. Y entonces cuando me dan personajes que van por ahí o que son un poco oscuros, me parece muchísimo más atractivo que ir a unos clichés de la belleza o de cosas como muy, que se quedan muy en la superficie. Porque el ser humano tiene sus partes oscuras y claras y somos buenos y malos, o sea, hay muchos colores de que es lo que somos como personas y no somos solo blanco y negro. Bueno, eso que esta película de Extraordinary Tale habla sobre la maternidad, pero desde un punto de vista amoral o más bien tabú. No se suele hablar del aspecto negativo de la maternidad cuando una madre se ve que la situación la puede, ¿no? Y en este caso mi personaje es muy naif, muy sencilla, para mí en el buen sentido de la palabra, y eso conlleva a que ella no está preparada para ser madre y le toca por las circunstancias y tiene que empezar a cuidar de un bicho Sí. que es lo que es para ella porque ella no sabe cómo se hace eso de hacer que pare de gritar o que te haga caso, ¿no? Entonces, esta situación se va escalando dentro de la película y
Luego usamos también una técnica de interpretación para cine que no es muy habitual, porque estaba más cerca del mimo, clown y teatro que una técnica naturalista de cine, ¿no? De como si fueran conversaciones reales de tú a tú, eso no ocurría. Entonces, ahí en ese sentido, hasta que encontramos esa clave de qué nivel de exageración puede tener el personaje a la hora de expresarse, pero siendo real lo que está sintiendo, pues tuvimos que ensayar bastante hasta encontrar esa medida. Hay muchas personas que la verdad son fan de tu trabajo bastante en Latinoamérica, Centroamérica, en distintas partes del mundo. Obviamente hay que felicitarla porque hay varios que me decían, John, mire, dile a Aida que excelente lo que escondía en sus ojos, su papel de excelente en Air y en la Brigada de Fenómeno. Aunque tú realizaste algunos episodios, muchos te recordarán también por A la Cola, Golosinas, pero yo hablando con George, el periodista, que es un buen colega, yo dije, en alguna parte te tuve que haber visto. Yo dije en alguna parte y me puse a mirar su cine. Claro, la velocidad de nuestros pensamientos. Ah, Erika von Brücken, sí, que, como dicen en España, qué pasada. O como decimos en Colombia, qué bacanería. qué Qué bacanería. película tan increíble sobre la astronomía. Sí, sí, sí. Yo digo, el cabello tuyo se me hace referencia al quinto elemento. Sí lo sé. Ah, sí. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo es interpretar a esta mujer? ¿Qué opinas sobre la astronomía? ¿Aún sigue teniendo el mismo pensamiento como lo tenía desde que tú esté hasta ahorita o todo ha cambiado en algún concepto? Pues mira, para mí era como un mundo muy desconocido, porque este personaje era una periodista que estaba investigando sobre las estrellas, un poco para encontrar el origen de la vida, de por qué estamos aquí en el mundo y quiénes somos, partiendo de unas preguntas así como muy genéricas que en algún momento nos hacemos todos. Y yo como actriz tenía muy poco conocimiento astrológico y de repente me vi rodeada de científicos de alto nivel, famosos que daban sus charlas y a los que yo desde mi personaje les tenía que ir haciendo preguntas sobre sus investigaciones o cuando eran divulgadores de cómo ellos transmitían esos conocimientos que se estaban descubriendo. Y para mí era un mundo tan completamente nuevo que muchas veces, aunque yo estaba estudiando a la par de que hacía este trabajo, para saber más, a veces no entendía de lo que me estaban hablando y hacía así con la cara de, qué interesante, espero que mi interlocutor no se dé cuenta de que yo no me estoy enterando de nada. Y, y en ese sentido, esta película me abrió como un nuevo mundo que para mí era desconocido y que a la vez me hizo sentirme tan pequeña en este universo a la hora de entender más de dónde estamos en el cosmos y de lo que significamos y cómo funciona la materia y todo eso. Pues me hizo replantear mucho nuestra existencia como humanos, sobre la insignificancia y la significancia a la vez, lo pequeñitos que pueden ser nuestros problemas en la vida, en nuestro día a día, si lo llevas lo comparas con la magnitud del universo y del tiempo, pero a la vez, o sea, qué importante y qué poco importante puede ser según qué punto de vista escojas. Y desde ese proyecto, pues ya no he seguido mucho la astrología, la verdad. Aunque me interesó mucho, no me llevó a querer investigar más porque al final la vida va tan rápido y hay tantos alicientes que no me da para todo. Qué bueno, pues además, sí, yo dije, ah, ya. Es una película muy, no sé, lo hace sentir un extraño, pero para bien. Eso es algo Mm, increíble de ver si qué bonito personaje. Bueno, que las personas que apenas están iniciando en el tema puedan referenciar esta película. Hay también un corto que la verdad me pareció súper interesante, mm, que se llama 5 minutos. Todo lo que mm, dicen en el futuro. Bueno, hay muchas cosas que desean experimentar en el futuro, pero
5 minutos más importantes de tu vida. ¿Qué deseas recapitular? ¿Qué me gustaría vivir o vivir de nuevo? Ambas, puede ser. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Mira, a mí me encantaría una cosa que me pasa cuando a veces sueño, que es un sueño recurrente en el que sé volar. Eso me encantaría vivirlo en algún momento de mi vida. Me pongo así como en plancha con los brazos abiertos y puedo, como si estuviera buceando bajo el agua, pues puedo avanzar. Eso me encantaría. Y em, después, si pienso en alguna experiencia, yo creo que elegiría algo así como esas sensaciones de cuando el tiempo se para. Que estás tan bien, tan a gusto que quieres que el tiempo se pare para que eso sea eterno. Pues yo recuerdo de pequeña alguna situación de esas por la noche, cuando hacíamos una hoguera. Mis padres viven en el monte, en el campo. Entonces de vez en cuando hacíamos hogueras y nos quedábamos como hipnotizadas viendo el fuego. Luego mis padres a lo mejor nos contaban algún cuento o cantábamos o nos poníamos a saltar por encima del fuego. Y esos son como momentos que eran muy mágicos en familia. Algo interesante, súper interesante y bueno, es un buen dato que hay que darlo. Mm. También es una historia bastante que me dejó como un poco como de más que quisiera verlo alguna vez en película. Pero aunque mayormente se estaba dando en festivales y luego regresó para pequeños canales de streaming que se llama On the Road de Hadorian. Entonces, este personaje es bastante, pues, es muy distinto a lo que has hecho. No sé si le Bueno, gustaría realizar más de estos personajes de On the Road como lo hiciste de Alexandra, pero oh, también hay otro que es el tema de pinceladas de Juan Linares. ya, sí, es que ambos proyectos curiosamente han sido rodados con un año de diferencia, pero para un mismo festival de cine que es Cine Noir. Y en realidad yo hace tiempo que ya casi nunca hago cortometrajes, pero de vez en cuando mis amigos me preguntan si quiero hacer una participación en este tipo de proyectos, que lo llamamos Cine Express, seguro que lo conocen también. Y tenemos, yo que sé, nos dan un tema y tenemos 72 horas para rodar un corto, algo así, ¿no? Cada festival ahí pone sus tiempos y sus temas y demás. Entonces, ambos son del estilo de cine noir. Eh, el que mencionaste primero, On the Road, de Iván López, es una chica que está huyendo de su pasado y quiere comenzar una vida nueva. Entonces, cómo rompe con eso y cómo huye y encuentra, o sea, todo esto contado en muy poco tiempo, en 3 minutos, pero cómo transita desde ese horror a la huida y de cómo finalmente al cerrar esa puerta se encuentra a sí misma y ya está en paz. Y esto en realidad es el inicio de una película, o sea, es como que el director me dijo, tengo esta idea para una película y he pensado que a lo mejor podíamos probarlo como un corto en principio, ¿no? Y después el de Pinceladas de Juan es de una mala malísima a la que no le importa matar. Ambos personajes vienen de mundos oscuros, ¿no? Del mundo de la droga, de la prostitución y de cómo, bueno, en el caso de On the Road, ella sale de ahí y en Pinceladas, ¿no? Ella es una asesina de alguna manera, aunque ella no se mancha las manos de sangre. Tiene a sus personas que trabajan para ella. Es bastante chévere. Me gustó la temática, cómo se abordó, el tema de la libertad, el tema en cómo el cine se ha mostrado en algunos aspectos el tema de la sexualidad como algo más notorio, pero esta es algo más conservada. Pero quisiera preguntarte sobre la psicología del personaje tuyo en los europeos. ¿Qué es lo Ah, que más destacó de esta producción de Víctor León? mm. eh, pues esa obra salió muy diferente a lo que yo me había imaginado que iba a ser, porque iba a ser una película más coral
y por tema de tiempo no dio tiempo a desarrollar muchas secuencias en las que todos los personajes interactúan con todos y todos tienen una pequeña historia que aportar a la principal. Aún así, disfruté mucho de ese rodaje porque fue mucho rodaje nocturno en Ibiza, en una época en que Ibiza está vacía, o sea, no es en temporada alta, y pudimos como compañeros actores desarrollar ese vínculo que teníamos dentro de la película también fuera. Y mi personaje en realidad era bastante eh, visceral, diría yo, de vivir con los pies en la tierra, de ahora me vengo a Ibiza, tengo este tiempo X para disfrutar de mis vacaciones y voy a saco, voy a disfrutar de las vacaciones y no existe más nada. Entonces fue un poco así el personaje, siempre haciendo tonterías, jugando y bailando y bebiendo alcohol y conociendo gente. Esa era la vida de ese personaje en ese momento. Y es una historia muy bonita, una historia bastante interesante, chévere. Recapitulemos a unos cortos, ¿no? Bueno, a uno, El gigante y la sirena. Bueno, yo conozco a Roberto Chiné que alguna vez lo tendré que tener para hablarle sobre Preludio, Novilunio, Estrella, pero me pareció interesante el cómo los personajes se amoldaron. Por ejemplo, tu personaje de Lavinia, con el de Orfeus, de la Cruz. Quisiera preguntarte sobre qué es lo más importante sobre la noche, porque hablan mucho sobre la noche, los mitos, leyendas. ¿Cuál es la leyenda más favorita tuya que te ha impactado, que te ha interesado? ¿Abordar alguna vez, actuar, protagonizar? Pues igual no protagonizarla, pero hay una que es de la isla en la que yo nací, en El Hierro, que siempre que me la contaron me ha removido muchísimo y tiene que ver con la conquista de Canarias, con una princesa que se llama Guarasoca que vivía muy cerca de donde yo crecí en la isla. En Canarias existían los aborígenes, que eran los bimbaches. Entonces llegaron, antes de llegar a América y conquistar Latinoamérica, o lo que hoy es Latinoamérica, pues los españoles llegaron primero a Canarias, descubrieron Canarias, la conquistaron y luego ya llegaron a Latinoamérica. Entonces, una historia de cuando ellos llegaron a la isla del Hierro, que es la última ya dentro del Atlántico, y luego ya es todo mar hasta Latinoamérica. Pues cuando llegaron a esa isla, que la querían conquistar también, se quedaron sin agua y no encontraban ninguna manera de dónde podían abastecerse en la isla, porque al ser las Islas Canarias volcánicas no suele haber ríos ni lagos ni nada de eso. Entonces ellos veían a los aborígenes que vivían ahí y por lo tanto decían tiene que haber agua. Entonces, finalmente, como no encontraron, decidieron que se irían de la isla, pero justo en ese momento la princesa Guarasoca, que es aborigen, Bimbache Guanche, que estaba enamorada del capitán español, pues le dijo dónde estaba el agua. Y es que en la parte norte de la isla hay una especie de árboles y con la humedad, porque en Canarias existe un fenómeno natural en el que se evapora el agua del mar, va subiendo y cuando llega a cierta altura de la isla topa y va generando una nube que en realidad eso es bruma. Tú cuando atraviesas esa nube lo que hay es bruma. Entonces cuando llega a las ramas de los árboles las va dejando húmedas y van cayendo gotas y abajo los bimbaches habían hecho como unos charquitos para recoger agua. Y ese era el sistema de cómo ellos sobrevivían en la isla durante todo el año, porque siempre hay un clima muy constante y en esa zona siempre hay nube y gotea. Entonces les descubrió de dónde conseguían el agua a los españoles, ellos conquistaron la isla y ella, por el horror al darse cuenta de lo que había hecho, se fue a un abismo que hay muy cerca de casa de mis padres y se lanzó al mar, se suicidó por el remordimiento que sintió porque había traicionado a su pueblo. Yo pensé que ibas a decir la historia de como allá en la isla de Hierro adoran a la Virgen María, entonces Ah, pensé que iba a, pero
qué buena historia. Ojalá se cumpla, porque es una historia súper interesante. Mm, Dos producciones más para poder terminar. Una es una serie de TV que se llama Endless Waiting. Bueno, With Queer. Quisiera preguntarte sobre cómo fue la experiencia y, por último, cómo define su trabajo en una palabra. ¿Cuál? Perdona que no me enteré del nombre del proyecto. Endless With Queer. Por fin viudo. Ah, el feedback, claro. Vale, que estaba como esperando que sonara inglés y el No, título es alemán, por todavía no eso sé inglés no todavía, pero conectaba con el feedback. Eso es una comedia alemana en la que se habla sobre qué pasa con una persona que toda la vida ha tenido una buena vida y de repente termina viviendo en la calle, ¿no? Cómo es el proceso para terminar viviendo en la calle y cómo reacciona la sociedad frente a eso. Y precisamente mi personaje era una rica. Entonces llega el protagonista a la mesa en la que ya está con su pareja, así de luna de miel, muy enamorados, y él viene a pedir ayuda porque se dio cuenta de que nosotros somos alemanes también, que hablamos su mismo idioma. Y entonces lo que él vive en realidad es el rechazo de nosotros, porque lo miramos de arriba abajo y decimos, uy, este señor viene aquí a molestar, viene a pedirnos dinero. Y eso es una actitud que tenemos tan integrada eh, que me molesta, ¿no? Y el poder representarlo me ha ayudado mucho también a empatizar con las personas que no tienen otro remedio que vivir así. Y qué duro tiene que ser el recibir un rechazo una y otra vez. Y luego la otra pregunta que me hiciste fue, ¿cómo definiría en una palabra mi trabajo? ¿Fue esa? Um, pues yo me siento como una hormiguita que va haciendo como picando todo el rato el agujero, como yo lo definiría como constancia. Mi trabajo en el mundo artístico, sobre todo audiovisual. Y es que me apasiona tanto que muchas veces cuando vienen estos altibajos que tenemos todos los actores, porque a veces hay mucho trabajo y de repente no hay nada, y tú te piensas, se han olvidado de mí, ¿será que no soy buena? Eh, ¿Por qué no me llaman? ¿No? Te entran muchas dudas porque es muy diferente, o sea, es muy difícil separarte a ti como persona de quién eres tú como profesional, porque usamos el mismo cuerpo, ¿no? El cuerpo es nuestra herramienta de trabajo, entonces a veces se nos mezcla una autoestima laboral con la personal. Pero a mí lo que me salva es la constancia. En ese sentido, cuando estoy en momentos más duros, el plantearme, ¿haría otra cosa en la vida? ¿Elegiría otra profesión? Y la respuesta hasta ahora siempre ha sido que no, porque es que me llena tanto el actuar, el ponerme en la piel de otro personaje y sentir esa vida y cómo reacciona y cómo vive, cómo piensa. Eso me intriga tanto que no me puedo imaginar de momento haciendo otra cosa. a mí no se me olvida hablar sobre el documental de Sandra Paz. Es un documental que todos quisieran ver, donde se puede visualizar qué tanto influyó este acto en su vida. Eh, Santas o Camino de Tierra, que es la versión española, lo tengo colgado en mi página web, que es aidabalman.com. Eh, y este documental surgió en un momento de mi vida que vivía en Madrid y justo no me estaban llamando para castings y yo decía, ¿qué hago aquí en esta ciudad? Me agobia tanta gente, tanto ruido y no tener nada que hacer. ¿Por qué no me estaban llamando y no tenía trabajo? Entonces dije, bueno, ¿yo por qué empecé a ser actriz? Porque tenía como un objetivo de que era el poder contar historias y yo dije, pero si yo no estoy contando mis historias, cuando las cuento estoy contando la historia que otra persona escribió. Y entonces yo en ese momento estaba muy unida con una amiga actriz en el sentido de que hacíamos muchos proyectos artísticos juntos como para entretenernos siendo creativas en lo que no teníamos trabajo, para tener como nuestro cuerpo, nuestra herramienta de trabajo activa.
Y entonces, en un momento dado, nos surgió viajar a Senegal y a Gambia, y yo compré una cámara pequeñita tipo GoPro. Y no tenía ni idea de lo que iba a hacer, ni qué historia quería contar, ni nada, no tenía ni siquiera la experiencia de manejar una cámara. Sin embargo, sabía que tenía que crear algo y me la llevé. Y todo esto viene, este viaje. Eva tenía sus propios motivos, pero en mi caso, mis padres habían vivido en Senegal antes de que yo naciera, yo y mi melliza. Y después se mudaron a Canarias y nunca volvieron. Y siempre de pequeña recuerdo que nos contaban historias de cuando ellos vivían ahí. Yo tenía mucha curiosidad desde pequeña, pero nunca fuimos. Y entonces, en este momento de mi vida, fui con Eva para allá, empecé a grabarlo todo en la medida que iba buscando a los amigos de mis padres, que poco a poco fui encontrando algunos, otros no los encontraba. Después ellos hablan en Senegal francés y yo el francés no lo domino mucho, entonces a veces necesitaba a alguien que me tradujera. Y todas las impresiones, el choque cultural, todo lo fui grabando y luego a la vuelta empecé con una amiga a editarlo, luego se unió al proyecto otro amigo que tiene un estudio de sonido y que me hizo la composición musical y el trabajo sonoro. Y así con el apoyo de profesionales del mundo audiovisual, pues pude terminar este proyecto y en la medida que íbamos editando, yo fui escribiendo todo lo que es la voz en off y básicamente la conclusión de este documental a nivel del mensaje que quería transmitir es que en ese viaje yo me di cuenta de que todos los seres humanos somos mucho más parecidos que diferentes. Necesitamos las mismas cosas, necesitamos una casa, una comida, estar arropados emocionalmente y con eso, teniendo esos básicos, ya podemos ser felices, ¿no? Y sin embargo el mundo no está muy justamente repartido y hay mucha xenofobia. Entonces, yo cuando fui a África me di cuenta de que yo tengo padres alemanes, pero nací en Canarias y por otro lado mis padres habían estado poco antes de yo nacer en África. Entonces, de repente descubrí que tenía 3 culturas en mí y que tenía un poco de cada una de ellas. Y por eso llegué a esa conclusión de que lo que nos diferencia en muchas ocasiones es nuestra cultura, pero que en el fondo, en la base, necesitamos lo mismo, que son eso, la comida, la casa y el afecto. Este es tu espacio para que digas tus redes sociales. Un saludo para Colombia, Latinoamérica. La cámara es tuya. Ay, buenísimo, muchas gracias. Tengo un montón de ganas de ir a Colombia porque ya viajé una vez allí en 2011 y tengo muchísimas ganas de volver porque cuando estuve ahí me sentí muy en casa. Ahora tengo una representante ahí, así que sé que tarde o temprano tendré la oportunidad de poder actuar en Colombia y muchísimas gracias por darme este espacio para compartir. Aida, Qué bueno. gracias por la oportunidad. Le agradezco también a ellos por darme pues el enlace para ti. Y no, muy agradecido y muchas bendiciones a su vida. Sí, muchas gracias, George, y a ti también. Y espero que volvamos a coincidir en el futuro, en algún momento. Claro que sí, es un honor. Hasta luego. Chao. Adiós.